Leemos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 16 al verso 20. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Que el Señor Dios nuestro nos bendiga a través de su palabra. Padre bueno, Señor Dios, en esta hora cuando me dispongo a hablar tu palabra, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo tome control y dominio de mi mente y de mi corazón, y que a través de esta tu palabra muchas vidas puedan ser bendecidas, Señor, y que muchas puedan llegar al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Así lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, Señor, y para tu honra. Amén. ¿Cómo se introdujo la muerte y quién es la muerte? ¿Cómo se introdujo la muerte en la raza humana? En el libro del Génesis, en el capítulo 2, verso 15 al verso 17, dice la Biblia: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios le dio un solo mandamiento al hombre, uno solo. Le dijo que de todos los árboles del huerto podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal que no comiera, porque si comía de ese árbol ciertamente moriría. El hombre desobedeció a la voz de su creador y comió del árbol prohibido. Por eso podemos decir que el concepto de la palabra pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Hacer todo lo contrario de lo que Dios nos ha encomendado, de lo que Dios nos ha mandado. Dios le dijo al hombre: no comas de ese árbol, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El hombre comió desobedeciendo a la voz de Dios, y dice la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 5, en el verso 5, y fueron todos los días de Adán 930 años, y murió, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre desobedeció a la palabra de Dios, y por cuanto desobedeció a la palabra de Dios, el hombre tuvo que morir. Por eso dice el apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 5, en el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo se introdujo la muerte en la raza humana? Por causa del pecado, por haber desobedecido a la palabra de Dios. Ahora bien, la muerte. ¿Quién es la muerte? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10, Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la epístola del apóstol que escribe a los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14, el apóstol escribe y dice: por tanto, como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiere decir que la muerte es un imperio cuyo emperador es el diablo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 26, Jesucristo dijo: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo estaría dividido. ¿Cómo pues permanecería su reino? Quiere decir que la muerte es un reino cuyo rey es el diablo. Así que la muerte no es una sola persona, porque si la muerte fuera una sola persona, la muerte sería omnipresente. Y ese atributo solamente de omnipresencia la tiene nuestro Dios, el creador del universo. La muerte es un imperio, la muerte es un reino cuyo rey y cuyo emperador es el diablo. En la epístola de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, el apóstol San Pablo escribe y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La muerte
es un imperio que está compuesto por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son miles y millones que antes eran ángeles que se rebelaron contra Dios y que hoy se les conoce con el nombre de demonios. Seres que han venido al planeta Tierra para crear el caos, la miseria, el dolor y la destrucción. Por eso Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es la muerte, un imperio, un reino cuyo emperador y cuyo rey es el diablo. La Biblia nos enseña en la epístola del apóstol San Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5, en el versículo 19, nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás mantiene un reino aquí abajo en la tierra. Cuando nosotros leemos la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, desde el verso 5 al verso 8, allí nos dice la Biblia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando estaba siendo tentado por el diablo. La Biblia dice que Satanás le subió a un monte muy alto y en un momento le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y les dijo, mira toda esta gloria, mira toda esta riqueza, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Jesucristo le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo llamó al diablo como el príncipe de este mundo. Y la Biblia dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice la Biblia, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Profecía que va a ser cumplida exactamente en el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando Satanás será lanzado con todos sus demonios acá abajo en la tierra, por lo cual el apóstol San Juan decía, que oí una voz que decía, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que Satanás es el emperador, es el rey de las tinieblas, es el príncipe o el rey de la muerte. La muerte es un reino, es un imperio cuyo emperador es el diablo. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Repito, la muerte está compuesto por millones de ángeles que se rebelaron contra Dios y que hoy se les conoce con el nombre de demonios. Todas estas clases de demonios, un día, como dice Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. La versión Dios habló y dice, y el reino de la muerte, es lo mismo decir el imperio de la muerte, fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Eso será el final del Satanás, el diablo, el cual ha venido a sembrar el caos, la miseria y el dolor acá en el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo se introdujo la muerte? Por causa del pecado. ¿Quién es la muerte? La muerte es un imperio, es un reino que está compuesto por millones de demonios que hoy adversan al Dios de los cielos y de los cuales la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, hay dos lugares después de la muerte. Todo ser humano al morir va a uno de estos dos lugares. Puede ser el presidente, puede ser el diputado, puede ser el arquitecto, el abogado, puede ser el rico, puede ser el pobre, puede ser el esclavo, el libre. Todo ser humano, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, todo ser humano al morir va a uno de estos dos lugares. La Biblia nos enseña que uno de los lugares es el paraíso, que se encuentra en el tercer cielo, y otro lugar es el infierno, que queda en el corazón de la tierra. Y nosotros, los seres humanos, aquí en vida, mientras estemos en este planeta Tierra, tenemos la determinación y la decisión de decidir qué lugar y dónde queremos pasar la eternidad, si en el cielo con Dios o en el infierno separado de Dios. La Biblia nos enseña en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, verso 39 al verso 43,
cuando estaba siendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo crucificado con dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de los malhechores le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad merecemos lo que hicieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y luego dice Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, para que nosotros entendamos que después de la muerte sí existe la vida. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los tres iban a morir ese día, pero Jesús le estaba prometiendo a aquel hombre arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia nos enseña en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, desde el verso 19 en adelante, la historia de dos hombres que vivieron en esta tierra. Uno era un mendigo, el otro era muy rico. El mendigo era una persona que en su pobreza y en su miseria había servido a Dios, mientras que el rico en su abundancia no tomó en cuenta a Dios. Dice la Biblia: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Los dos se fueron de esta tierra, pero se encontraron en el más allá. La Biblia dice que el rico, estando en el infierno, estando en el Hades o en el infierno, alzó sus ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y clamó a gran voz diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque me estoy atormentando en estas llamas. El infierno es un lugar de tormento. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, verso 44, verso 46 y verso 48, Jesucristo dijo que el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Por 3 oportunidades lo repitió, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. El rico decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque me estoy atormentando en estas llamas. Así que, mis amados hermanos y amigos y todos los oyentes que pueden oír a través de este mensaje, recordemos que la decisión de nosotros los seres humanos es mientras estemos en vida. Es aquí en el planeta Tierra donde nosotros tomamos la determinación de dónde queremos pasar la eternidad. Si nosotros vivimos de espaldas a Dios y a su palabra, pasaremos la eternidad sin Dios en un infierno. Pero si nosotros tomamos la decisión de servir a Dios y a su palabra y reconocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, eso nos da a entender que un día también pasaremos la eternidad con nuestro Dios. Así que 2 lugares después de la muerte, y somos nosotros los seres humanos los que decidimos. Por eso dice Jesucristo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que 2 lugares después de la muerte y nosotros tomamos la determinación. Por eso es la pregunta: ¿dónde iremos después de la muerte? En la parábola que leímos al principio cuando empezamos este mensaje, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, desde el verso 16 al verso 20, allí Jesús nos cuenta la parábola de un hombre rico, del cual su heredad había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y luego él llegó a una conclusión y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré aún mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, come, bebe y regocíjate. Pero mientras él pensaba de esta forma, vino la voz de Dios del cielo y le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, esta noche te vas a morir. Y lo que has acumulado, ¿a quién se lo vas a dejar? Amados hermanos, recordemos que la Biblia nos enseña y nos dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. No es que sea malo el tener riqueza o bienes materiales. Por el contrario, la riqueza y los bienes materiales es una bendición de Dios para que la disfrutemos mientras estemos en esta vida. Lo malo es que las personas, cuando tienen fortuna, cuando tienen dinero, ponen su mirada en el dinero y apartan su fe del Dios que les
puede dar la vida. Por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. La Biblia nos habla de un hombre el cual era el más rico del oriente de su país. Y este hombre se llama Job y escribe un libro. La Biblia dice que en un solo día le vino una grande catástrofe, una grande calamidad. Todo lo perdió en un solo día. Sin embargo, este hombre se postró de rodillas, rasuró su cabeza, rasgó su vestido y adoró diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así que nosotros en vida tenemos que tomar en cuenta al Dios de los cielos, aquel que nos creó, que nos formó y que nos hizo a su imagen y semejanza. El apóstol San Pablo, cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, en el verso 7 y el verso 8, el apóstol San Pablo escribe y dice: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar para la carne? ¿Qué es eso de sembrar en la carne? En la epístola de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 en adelante, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, herejía, disensiones, orgía y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso dice la Biblia que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar en el espíritu? Sembrar en el espíritu es lo que Pablo escribe a los Gálatas capítulo 5 y verso 22, cuando dijo: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso dice la Biblia que si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Así que hay que vivir en esta vida bajo la dirección y bajo la guianza del Espíritu Santo, porque todos los que tengamos el Espíritu Santo, cuando Cristo venga, nos da la garantía de que seremos salvados. Así que, amados hermanos y amigos, nosotros aquí en esta tierra tomamos la decisión dónde vamos a pasar la eternidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que para el Señor nuestro Dios sea toda la gloria y sea toda la honra desde hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén.